Gracia y verdad para el día 1 de octubre. Y estamos necesitando algo de ustedes. Bueno, en primer lugar, que ya hoy comiencen a entregar las boletas y pagar. Son 5,000 colones por persona. 5,000 colones por persona. Creo que la fecha límite es hasta la próxima semana. Pero hay una necesidad para hoy. Vamos a tener camisetas. Yo no sé si tal vez en el intermedio podamos proyectar el diseño para que algunos lo vean. ¿Será posible, Eduardo, proyectarlo en el medio, tal vez para que algunos conozcan el diseño de la camiseta? Porque necesitaremos que usted nos dé su talla. Si usted quiere una camiseta, nos dé su talla. El costo por camiseta es de 3,000 colones. Entonces, si usted quiere una, necesitamos su talla para tener una idea de cuál es la que usted desea y no equivocarnos después con el tamaño. Los tamaños van a ser normales. Usted sabe cuál es el tamaño de camiseta que se ajusta a su medida. Tenemos dos organizaciones más. Uno es con respecto a la canasta de víveres. Siempre a final de mes entregamos la canasta de víveres. Y hemos olvidado traer esos comestibles. Entonces, por favor, hoy en la noche traer aquello con lo cual usted se había comprometido y marque allá atrás en la pizarra lo que usted trajo. Finalmente, tenemos aquí una copia que nos suministró el hermano Eduardo de la conferencia por su causa a la cual el Señor nos permitió asistir en República Dominicana. Las predicaciones que se tuvieron allá, algunos las pudieron ver, pero otros no. Y queremos compartir esta bendición con ustedes. Por lo que van a estar a disposición de aquellos que nos las pidan. Lo único es que se las vamos a dar a hermana Sandra. Y yo creo que una semana será tiempo, ¿verdad? Para poder ver uno de los CDs. Entonces, usted se compromete por una semana a tenerlo, verlo y lo devuelve. Otra cosa puede ser que usted haga aún algo mejor. Usted invite a unos hermanos a su casa, almuerzan o toman café juntos y también ven la conferencia o ven las prédicas. Entonces les animamos, queremos darles este material, lo cual sabemos que será de bendición para sus vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta mañana. Ok, ahí tenemos los diseños, el diseño que tenemos para la conferencia. Ese era uno de ellos, ¿verdad? Uno de ellos. El otro tiene el loguito como más tirado hacia un lado. Entonces, esas son las camisetas que vamos a tener para la conferencia. Entonces, si usted quiere una, yo necesito que usted se comunique con el hermano Eduardo y le diga, hermano, yo quiero una de tal talla. Necesitamos ese dato para mañana, por favor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su guía en esta mañana. Oremos. Te damos gracias, amado Padre Celestial, por tu misericordia, tu bondad infinita al permitirnos venir en esta mañana a este que es día tuyo. Día, Señor, en el cual nos depositamos en tu presencia para que nos enseñes a través de aquellos hombres o mujeres que tú has dispuesto. Te pido, Señor, tu guía por medio de tu Espíritu para que ellos puedan mostrar las verdades que tú has traído a tu iglesia. Damos gracias, Señor, por la infinita bondad al permitirnos estar acá. Hay algunos, Señor, que no han podido venir por enfermedad. Josefina, también nuestro hermano David. Hay algunos también, Señor, que por alguna situación especial no han podido, Señor, estar con nosotros, y pedimos que tú les guardes, les provea, Señor, la salud necesaria para poder congregarse, porque es su anhelo estar acá. Mi buen Dios, te pido que tú toques los corazones de todos aquellos que están en esta mañana aquí por tu palabra y por tu Espíritu.
que no sean las habilidades humanas, sino que seas tú, oh Dios. Guía los corazones de los niños para que ellos te alaben, te honren y te conozcan como el único y suficiente Salvador y Señor. Gracias, Padre Santo, por este día. Este es culto de adoración a tu nombre. La gloria sea a ti, en Jesucristo tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Los niños pueden pasar a la clase. Rocío, ¿me permite el control? No está. Entonces tal vez si me puede ayudar a pasar los slides, eso sí le voy a agradecer entonces. Bueno, vamos a ver nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Estamos estudiando los dones dados por Dios a su iglesia. Y estamos en el versículo 28 estudiando uno de los temas. Y en esta mañana nos tocará el tema de los maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Hasta ahí estaremos en esta mañana. Entonces, para que usted tenga claro cuáles serán los temas de esta lección número 9. Entonces, tengo 3 preguntas para esta mañana que usted nos ayude. Gracias. Nos ayude con contestarlas al final de la clase. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es necesario para ser un maestro en la iglesia? En segundo lugar, ¿qué poder Dios nos ha dado hoy para que su palabra sea proclamada? ¿Y qué significa la palabra ayudar? 3 preguntas para que usted las apunte. ¿Qué es necesario para ser un maestro en la iglesia? ¿Qué poder Dios nos ha dado hoy para que su palabra sea proclamada? ¿Qué significa la palabra ayudar? 3 preguntas para hoy en nuestra clase. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, es acerca de los maestros. Y cuando hablamos de los maestros nos estamos refiriendo al don de enseñanza. La persona a la que el Espíritu Santo da este don de enseñanza, ¿cómo se llama? Maestro. Maestro. Si nosotros vemos Romanos capítulo 12, versículo 7, vamos a nuestras Biblias, Romanos capítulo 12, versículo 7, dice lo siguiente: o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Para Pablo era primordial la enseñanza en la iglesia. Ahí recuerden la tablita que teníamos acerca de los dones en 1 Corintios 12 y vamos a comenzar entonces. Para Pablo era primordial la enseñanza en la iglesia. 1 Corintios capítulo 14 versículo 19 dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Para Pablo era sumamente importante la enseñanza que se daba en la iglesia. Enseñar era primordial para él. Es el don de enseñanza, una comprensión intelectual de las verdades de la fe, y era un requisito vital para una vida de servicio de los cristianos aceptables a Dios.
una comprensión intelectual de las verdades de la fe. Es necesario que nosotros como creyentes seamos entendidos de las verdades doctrinales de la palabra de Dios para crecer como iglesia, ser enseñados. Los apóstoles fueron enviados a enseñar. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Y dice que más, enseñándoles. Es primordial para la iglesia los maestros y el don de enseñanza. Hechos capítulo 18, versículo 11. Podemos ir un momento ahí. Hechos capítulo 18, versículo 11. Dice: y se detuvo allí un año, hablando de Pablo, en la iglesia de Corinto, y 6 meses. ¿Y qué hizo él? Enseñándoles la palabra de Dios. Tomó tiempo para enseñarles la palabra de Dios. Es un don necesario para la iglesia. La importancia de los maestros es esencial para llevar a los hombres a una vida agradable a Dios. Necesitamos maestros que con sabiduría de Dios enseñen las verdades de Dios, estar listos y preparados para presentar defensa del Evangelio y para conocer cada día más de Cristo. Los maestros no eran personas que recibían revelaciones de Dios como lo eran los profetas. Recuerden que nosotros hablamos de los profetas, que ellos revelaban los misterios de Dios y además de eso Dios ponía en ellos alguna revelación con respecto a algo que iba a suceder. Nosotros vimos eso en las lecciones anteriores, pero los maestros no reciben revelaciones. ¿Qué hacen ellos? Ellos estudian la palabra de Dios. Eso es lo que ellos hacen para comunicarlas con competencia a los oyentes. Esto va más allá de lo que una persona puede hacer en una universidad. Nosotros sabemos que tenemos profesores y tenemos maestros en las escuelas, universidades y colegios, pero el don de enseñanza va más allá de la vocación de ser maestro que muchos tienen. Es un don de Dios que le capacita. Escuche muy bien esto. Es un don de Dios que le capacita para entender las verdades espirituales y enseñarlas a otros. Dios le da la capacidad para poder entenderlas y para poder expresarlas a otros. Y son verdades espirituales. Bueno, tenemos aquí uno que quiere aprender un poco más. Un maestro no necesariamente tiene que ser un pastor. Un maestro no necesariamente tiene que ser un pastor. Pero un pastor es necesario que pueda enseñar. Yo creo que anda buscando un lugar confortable y encontró ese lugar en la iglesia. Que así se puedan sentir los pecadores al recibir el amor del Señor, ¿verdad? Es un lugar de tranquilidad para sus almas. Bueno, un maestro no necesariamente tiene que ser un pastor, pero un pastor necesariamente sí necesita tener este don de enseñanza, porque la Biblia nos dice en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, que ellos deben tener el don de enseñanza, ellos deben poder enseñar, los pastores. Hay algunos que tienen una mayor capacidad de enseñar. Si vemos 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, un momento. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. No significa
Que hay unos que solo se dedican a la administración, no, hay unos que tienen una mayor capacidad en enseñar la palabra de Dios, pero todos deben tener la capacidad de enseñar. Hay unos que se dedican aún más a esta labor, la labor de enseñar. Los pastores son los primeros responsables de enseñar a la iglesia, y la iglesia debe procurar los medios de tiempo y material para que ellos se apliquen a estas cosas. Los pastores deben de tener preocupación por enseñar a la iglesia, y la iglesia debe tener preocupación por aportar el tiempo y el material para que ellos puedan aprender las verdades de Dios. Si usted ve que sus pastores no están pudiendo o no tienen el tiempo necesario para enseñar, o el material, no debemos de señalarles con un dedo. Debemos decir: hermano, ¿cómo puedo ayudar para que usted pueda tener más tiempo para estudiar la palabra de Dios? Hermano, me gustaría ayudarle con un material, me gustaría aportar para usted. Y es importante esto. La responsabilidad de enseñar no cae solamente en los pastores o los apóstoles en aquel tiempo, también caía en otros en la iglesia. Hechos capítulo 13 versículo 1. Hechos capítulo 13 versículo 1. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Habían profetas y habían maestros. Es un don necesario para la iglesia. Es necesario para que la iglesia sea estable. Entre más la iglesia sea una iglesia enseñada, más es una iglesia estable. ¿Cómo podemos saber nosotros, o cómo comenzamos a saber nosotros si nosotros podemos ser maestros? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Se ha preguntado usted? ¿Ha puesto Dios en mí ese don de la enseñanza? ¿Cómo podría yo saber? Vamos un momento a Hebreos capítulo 5, versículo 12. Primero Colosenses 3:16. Primero Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y después de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ¿qué pasa? Nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros. ¿Quiere saber si Dios le ha dado este don? La palabra de Cristo mora en abundancia en usted. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en usted, es una forma para comenzar a ver si Dios le ha dado a usted ese don de enseñanza, porque entonces le va a permitir enseñar a otros y exhortar a otros. Pero si usted no es una persona aplicada para que la palabra de Cristo more en abundancia en usted, muy difícil tener este don, muy difícil. Hebreos capítulo 5 versículo 12. Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Qué estaba pasando con ellos? No se estaban aplicando las escrituras, no estaban poniendo atención, no estaban meditando en ellas, no estaban tomando el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y estaban como niños, como cuando ese niño que usted le repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 veces, vaya, lávese los dientes. No está aprendiendo que hay que lavarse los dientes. Mire, póngase los zapatos 5, 6, 4, y no ha aprendido.
¿Cuántas veces es necesario para nosotros tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios y meditar en ella, abundar en ella? Ellos no habían podido distinguir el bien y el mal, eran como niños. Llevando esto al ambiente hogareño, todo padre y toda madre que conoce del Señor debe preocuparse por enseñar a sus hijos la palabra de Dios. ¿Ustedes sabían eso? Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. Deuteronomio 11, 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es una labor de los padres enseñar a sus hijos. Todo padre y toda madre que conoce al Señor, Dios le ha dado una cierta capacidad para que en su casa enseñe a sus hijos. Nosotros recordamos a unas mujeres que hicieron una gran labor para que un hombre de Dios fuera usado, Timoteo. Y recordamos a su madre y a su abuela, Eunice y Loida. Ellas enseñaron a Timoteo las Escrituras, y la Biblia dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. Esas Escrituras, enseñadas ¿por quién? Por su madre y por su abuela, aún teniendo un padre que posiblemente no era creyente. Tomaron el tiempo para enseñar a ese hijo y a ese nieto. La persona que tenía el don de enseñanza en la iglesia era porque tenía la capacidad de explicar de una mejor manera a la iglesia las verdades de Dios. Y esa enseñanza es afirmada por el fruto que producen los creyentes. Hermano, ¿cómo fue de bendición a mi vida la enseñanza que usted trajo? Hermano, realmente pude comprender lo que Dios puso en su corazón a través de la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de pedir, Señor, guíanos para exponer la palabra de Dios adecuadamente. Pero produce fruto en los creyentes. Cualquiera que enseñe la palabra de Dios debe saber que tiene su mejor ejemplo de enseñanza en aquel que es el maestro de los maestros. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículos 1 al 8. Mateo 23, versículos 1 al 8. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensañan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Jesucristo es el perfecto maestro. El versículo 10, hermanos, dice así: no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Qué quiso decir Cristo con el versículo 10? ¿Que a nadie se le podía decir maestro? Entonces aquí ustedes pueden encontrar una clara prueba de que hay contradicción en las Escrituras. Tal cosa sería erróneo, afirmar tal cosa.
sería erróneo si no lo analizamos en todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor con respecto a maestros en ese contexto? Es que no fueran llamados maestros como esos maestros que estaban ahí, como esos hombres fariseos, que ellos decían ser maestros, con sus palabras enseñaban, pero sus hechos contradecían lo que decían sus palabras. Ustedes no deben de querer ser llamados maestros como ellos son llamados maestros. Tienen sus tablitas donde ponen los mandamientos de Dios, se los ponen en las frentes, ensanchan sus flecos, pero no pasan de ahí, porque sus obras demuestran otra cosa a lo que dicen sus palabras. Y es algo muy importante para el maestro, que lo que dice y enseña sea afirmado por sus palabras y sus hechos, que sus hechos demuestren realmente lo que está enseñando. Que no se vaya a decir de nosotros, como dice Tito 1:16, que dicen conocer al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Un maestro es una persona que realmente pone en práctica lo que ha aprendido de las verdades de Dios. Por esto es un don de Dios. Es un don del Espíritu Santo. Poder hacer estas cosas es una gran responsabilidad. En aquellos tiempos se decía que los maestros de Israel, o se decía de los maestros de Israel lo siguiente: un maestro debía recibir cuidados antes que un padre, por cuanto al último debemos solo nuestra existencia en este mundo, mientras que al primero la vida del mundo venidero. Vean la importancia que tenía un maestro. La importancia de un maestro. Había una posición de respeto por sus palabras. Por ejemplo, los maestros nunca debían prometer a un niño algo que no tuvieran la intención de cumplir, no fuera que su mente se familiarizara con la falsedad. ¿Escucharon esto? Si yo decía algo y no tenía la intención de cumplir, no debía hacerlo, a no ser que inculcara en los niños la falsedad y la hipocresía. No sean llamados maestros como esos maestros, pero Dios sí ha dado el don de enseñanza y ellos se llaman maestros. No debíamos imitar a esos hombres, no debíamos buscar ser maestros como ellos pretendían serlo, solo para ser admirados, buscar posiciones en las sinagogas y que sus hechos no reflejaran sus palabras. Jesucristo, el gran maestro de todos los maestros, Él con autoridad mostró que Él es el verdadero y único maestro, el cual nos enseña la verdad de Dios. Si no aprendemos de Él, hermanos, no podemos ser maestros. Maestros, ¿se ha dedicado usted a ver cómo enseñaba el Señor Jesucristo? ¿Qué hacía Él? ¿Qué nos dice? ¿Cómo hablaba a las conciencias de los hombres? Debemos de tomar tiempo. Jesucristo enseñó la ley, cómo debe ser enseñada, no como aquellos falsos maestros que la enseñaban para su propio beneficio. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24. Romanos capítulo 2. Versículo 17: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué duras son estas palabras, hermanos. Un maestro debe poder con sus hechos afirmar lo que dicen sus palabras.
Y esto es algo duro para cada uno de nosotros. Nos muestra la gran responsabilidad de los maestros de Israel. Ellos enseñaban a las personas desde la temprana edad, a los niños. Y un maestro debe ser alguien que pueda mostrar las verdades de Dios y, afectado por ellas, mostrar una vida real, porque las cree y las vive. No las vive perfectamente, quiero aclarar esto, no perfectamente, sino con una disposición y un deseo de tal en su vida para que otros vivan a través de ellas y mostrarles que no hay otro camino, solo el de Dios, y que Él también busca andar por ese camino. En muchos la enseñanza puede comenzar desde la temprana edad, y saben que esto es una bendición. Yo me gustaría que algunos pudieran levantar su mano y decir: mire, yo tuve la bendición desde edad temprana mi mamá o mi abuela me enseñaron la palabra de Dios. Hay algunos que el Señor ha rescatado desde su infancia. Yo tuve una gran bendición a los 11 años cuando el Señor me salvó y comenzaron a enseñarme la palabra. Eso es una bendición, hermanos. Bendiciones por las cuales pocas veces damos gracias a Dios, que tuviste una abuela, una mamá que te enseñó la palabra de Dios. Hermanos, y debe haber una alegría en nuestros corazones poner esas enseñanzas en los niños, ¿sabe? Debe ser una alegría que usted ponga en esas criaturas la palabra de Dios, porque no solamente es un alma, sino una vida para el Señor. Yo escuchaba un predicador con lágrimas decir: hermanos, cómo me hubiera gustado que desde niño mis padres me hubieran enseñado la palabra de Dios. Hermanos, la misma obra de salvación que se realiza en un hombre adulto la necesita un niño. La misma obra de gracia que necesita un alcohólico, un borracho, un adúltero, es la misma obra de gracia que necesita un niño para reconocer al Señor y reconocer una vida de pecado. Es la misma obra de gracia. Entonces, ¿cómo no nos debe dar alegría poder enseñar aún desde la infancia? ¿Qué pasaría? ¿No podemos tener aquí entre nosotros un Spurgeon? ¿No podríamos tener aquí entre nosotros una mujer piadosa que sea una esposa? ¿Una maestra de niños? ¿No anhelas tú esas cosas? Pero hay algunos aquí que no se han tomado el tiempo para aprender acerca de las historias bíblicas que están en la palabra de Dios. Pocos papás pueden tomar un tiempo. Hoy quiero enseñarle acerca del Dios de Moisés. Hoy quiero enseñarle acerca del Dios de Josué. Hoy quiero enseñarles del Dios de Abraham. Hoy quiero enseñarte, hijo mío, hija mía. Tomas tu tiempo para hacer esto en la casa. Un sábado en la tarde, un domingo en la tarde. Tomas tiempo. Abuela, lo haces. Tía, lo estás haciendo. Queremos hijos obedientes y que sean temerosos de Dios. Queremos hijos que amen al Señor y que dispongan su tiempo y oración para el Señor. Pero ¿cómo será esto si no les hemos enseñado? Hermanos, que Dios ponga en nosotros un deseo de ser maestros. Muchos padres ponen tropiezos para sus hijos en los caminos del Señor. Yo particularmente recuerdo hace muchos años cuando el Señor me permitía tener grupos de niños los sábados y enseñar. Recuerdo un niño que se me acercó y todavía lo guardo en mi corazón y oro por él, y él me dijo: Eric, mis papás no me dejan volver aquí, pero yo quiero seguir aprendiendo del Señor. Sus papás no conocían del Señor. Y hay padres que son tropiezos para sus hijos y darán cuenta delante de Dios. Hermanos, pero que nosotros por pereza o por falta de amor que no seamos tropiezos para esos niños que necesitan la enseñanza. Ay de nosotros si por pereza o por falta de amor a sus almas.